Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un suéter con un canesú en hojas en relieve para niña, a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter, pero en esta primera parte nos vamos a concentrar solo en el canesú. Voy a explicar paso por paso, hilera por hilera, cómo se tejen estas hojas en relieve. La parte 2 nos concentraremos en manga, distribución de puntos y en el cuerpo. Esta segunda parte lo publicaré el viernes. Recuerden que estoy publicando video los miércoles y los días viernes, así que por favor, los que no han marcado aún su campanita de notificaciones, háganlo porque así les avisará cada vez que suba un tutorial nuevo. Y también no olviden de dejar todo su cariño en cada tutorial con un lindo like. Ahora sí, pasemos con el paso a paso. Para empezar a tejer este lindo suéter, empezaremos montando 67 puntos en las agujas de 4 milímetros. Y montaremos los puntos de la forma que más les guste. Si no sabes montar puntos, aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento cómo montar 8 maneras diferentes de montar puntos. Una vez que terminé de montar los 67 puntos, he empezado a tejer en puntada musgo. Que para las personas que no saben cómo se teje el punto musgo, es tejer todo en derecho, tanto por delante como por detrás. Por ejemplo, aquí ya estoy avanzando y terminando la hilera número 5. ¿Ven? Que es en derecho. Volteo y la hilera de atrás también es en derecho. ¿Ven? Tejemos todo en derecho, 6 hileras. Y esta marca que están viendo aquí es porque los 6 primeros puntos y los 6 últimos puntos va a ser la guarda. ¿Qué cosa es la guarda? La guarda es donde hacemos el ojal, donde cosemos los botones. De repente en otros países lo llaman diferente. Ven, acá al final también le puse en 6 puntos, ¿sí? Si ustedes quieren que la guarda sea un poco más gruesa, pues le agregarían más puntos de los 67, ¿sí? Bien. Ahora voy a terminar de tejer esta hilera 6 y ya nos veríamos para empezar a tejer los patrones de las hojas en relieve. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya tengo aquí las 6 hileras en punto musgo. Voy a medir. Y tenemos casi 2 centímetros en punto musgo. Si ustedes desean tejer un poco más, que sean 8 o 10, también lo pueden hacer, ¿sí? Ahora empezamos y les vuelvo a repetir, los 6 primeros puntos y los 6 últimos puntos serán las guardas. Y la guarda se va a tejer todo el tejido en punto musgo, que es este de aquí, ¿sí? Siempre en derecho, tanto al empezar como al terminar. Y voy a empezar estos 6 primeros puntos tejiéndolo en musgo. Y también vamos a hacer el ojal, el primer ojal. He tejido aquí 3 puntos y como es para bebé, voy a utilizar un botón pequeño, más o menos de 1 centímetro de diámetro. Con una lazada bastará. Así que haré una lazada, 2 puntos juntos y un derecho. Ahí ya tenemos los 6 puntos. ¿Ven? Solo con una lazada estará bien para el ojal. Paso la marca. Y ahora sí empezamos con las hojas en relieve. Será de esta forma: una lazada, un derecho, una lazada y 5 derechos. 1, 2, 3, 4,
5, volvemos a repetir, lazada, un derecho, lazada, 5 derechos. Y así repitan hasta terminar esta hilera. Y terminamos esta hilera con 5 derechos, una lazada, un derecho, una lazada. Tal como se empieza, se debe de terminar. Si empecé con una lazada, un derecho, una lazada, el final también es igual. Paso la marca y tejeríamos los 6 puntos de guarda. Volteo y tejemos la hilera 2. Hilera 2, que es la parte de atrás del tejido, será como 3 revés, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y se vuelve a repetir 3 revés, ven, se van guiando de aquí de las lazadas, 1, 2, 3 y 5 derechos y así terminen y nos vemos en la hilera 3. Ahora nos toca tejer la hilera 3. Quiero que ustedes recuerden que cada vez que estamos haciendo las lazadas o que estamos en la parte de adelante del tejido se está aumentando 20 puntos. Esos 20 puntos son con las lazadas que estamos colocando. Entonces, si teníamos 67 puntos, hemos aumentado 20 lazadas, deberíamos de tener 87 puntos. Para esta tercera hilera, de la misma forma, recuerden, tejemos la guarda todo en derecho, paso la marca y aquí nos vamos a guiar muy fácilmente, que va a ir aumentando ahora tejemos un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho y estos 5 puntos que es entre hoja y hoja que también va en derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho y los 5 puntos. Nos vemos en la hilera 4. Hilera 4, empezamos con 5 puntos en revés, 2, 3, 4, 5 y 5 derechos. Estos 5 derechos, para que tengan una idea, que está entre hoja y hoja, siempre va a ser 5, al menos hasta que empecemos a cerrar, que ahí aumentará, ¿sí? Entonces ahora son 5 derechos, 2, 3, 4, 5 y repetimos 5 revés, 5 derechos, 5 revés, 5 derechos. Así se está viendo hasta el momento, ven, las hojas estarán en esta parte de aquí. Y empezamos con la hilera 5, donde serán 2 derechos, ven, acá toca la tercera lazada, lazada, un derecho, lazada y 2 derechos, que esta vendría a ser la hoja. Luego los 5 puntos que siguen en derecho, 2, 3, 4, 5 y vuelven a repetir desde el punto 1. Hilera 6, empezamos con 7 puntos en revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y continúan repitiendo 7 revés, 5 derechos, 7 revés y así nos vemos en la hilera 7. Hilera 7 empezaremos con 3 derechos, 1, 2, 3 y aquí ven, se pueden ir guiando, lazada, derecho, lazada, 1, 2, 3 para la hoja y 5 puntos más en derecho, 2, 3, 4, 5 y vuelven a repetir. Hilera 9, donde empezamos tejiendo 9 puntos en revés,
2, 4, 6, 8, 9 y 5 en derecho. Y así continúen repitiendo 9 al revés, 5 derechos, 9 al revés, 5 derechos y nos vemos en la siguiente hilera. Bien, hasta este momento debemos de tener 147 puntos, ya que se han aumentado 80 puntos en total. Como les dije, ustedes vayan llevando la cuenta, que cada vez que estamos haciendo lazada 1, lazada o estamos adelante, se están aumentando 20 puntos. Por lo tanto, si tenemos 4 lazadas de altura, ¿no? Acá es 20, 40, 60, 80 puntos. 67 más 80 son 147 puntos. Ahora nos toca la hilera 9, donde empezaremos con 4 puntos en derecho. ¿Ven? Y acá viene la quinta lazada. Lazada 1, lazada 1, 2, 3, 4 que corresponde a la hoja y 5 más en derecho. 2, 3, 4, 5. En realidad las partes de adelante es todo en derecho, simplemente es guiarse acá que sea lazada 1, lazada, ¿verdad? Bien, terminamos y nos vemos en la hilera 10. Hilera 10, empezamos con 11 revés. Revés, 5 derechos, 4 y 5 derechos y volvemos a repetir 11 revés, 5 derechos, 11 revés, 5 derechos. Así se está viendo por el momento y ahora nos toca la hilera 11, donde empezaremos con 5 derechos. Y aquí será las últimas lazadas que vamos a hacer en la hoja. Lazada, un derecho, lazada. En total se están haciendo 6 de altura. Y nuevamente 5 que pertenecen a la hoja y 5 puntos más. Y así repitan toda esta hilera y nos vemos en la hilera 12. Hilera número 12, donde empezamos con 13 puntos en revés. Y 5 puntos en derecho. Y continúan repitiendo 13 revés, 5 derechos, 13 revés, 5 derechos. Y una vez que terminen nos vemos ya para empezar a cerrar la hoja. Ahora continuamos con la hilera 13 y hasta este momento debemos de tener 187 puntos. Bien, ya tejí los 6 puntos de guarda y empezamos a cerrar las hojas. Vamos a cerrar acá al empezar la hoja con disminución simple, al terminar la hoja con 2 puntos juntos, y como se está disminuyendo 2 veces aquí y aquí, debemos de compensar para mantener teniendo la misma cantidad de puntos. Por lo tanto, en estos 5 puntos que tenemos aquí, en el del medio es donde vamos a volver a repetir una hoja más. Esto, lazada, 1 lazada será. Y empezamos a tejer juntos esta parte. Disminución simple. Nueve derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al terminar, como les dije, será 2 puntos juntos, 2 derechos, 1, 2 y en el punto del centro lazada, 1 derecho, lazada, 2 derechos y se vuelve a repetir
disminución simple y todo eso. Nos vemos en la hilera 14. Estamos al final de la hilera 13 y tal como al principio hacemos una lazada también al terminar la hoja lazada. Creo que no lo estoy mostrando por un error mío, pero durante la edición voy a colocar ahí que por favor antes de la disminución simple hagan una lazada. Y aquí al terminar también hago 2 puntos juntos, lazada, y ya viene la guarda. Esto es para que la misma cantidad de puntos, los 187 puntos, se mantengan, ¿sí? Si estamos haciendo 20 aumentos que vienen a ser la lazada, pues tiene que haber 20 disminuciones. Ahora giramos y nos tocaría la hilera 14. Empezaremos tejiendo la guarda. Disculpen esos ruidos de fondo, que siempre les digo hay una construcción. Ya están terminando, pero ahora no se están derrumbando, parece un muro, haciendo algo, alguna corrección seguramente. Bien, ahora nos toca la hilera 14. Y empezamos con esta primera lazada que hicimos en la hilera anterior, que al empezar y al terminar estamos haciendo estas lazadas para que la cantidad de puntos se mantenga. En estos puntos, al empezar y al terminar, va a ser en derecho, ¿ya? Derecho, y ahora 11 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 revés, 2 derechos. Acá está lazada 1, lazada que se hizo anteriormente, tocaría como 3 revés, 2 derechos y volvemos a repetir desde 11 revés, ¿sí? Y el último punto, recuerden que es el último punto que fue la lazada en derecho. Hilera 15, que recuerden que solo al empezar y al terminar vamos a hacer estas lazadas. Lazada, un derecho, disminución simple, 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 puntos juntos y 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, derecho, lazada, 3 derechos, y se vuelve a repetir desde la disminución simple, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta parte de aquí es solo al empezar y al terminar, ¿sí? Hilera 16, empezamos con 2 puntos en derecho y a partir de aquí es que empezamos 9 puntos en revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 derechos, 5 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 2 derechos y volvemos a repetir desde 9 revés, ¿sí? Vuelvo a repetir esta parte para que quede claro que ahora estos 2 puntos que estamos tejiendo en derecho solo es al empezar y al terminar, ¿sí? Cada vez que van a volver a repetir las hileras siempre va a ser después de esta parte, a menos que les indique lo contrario. Así que ya pueden continuar desde 9 revés. Hilera 17, empezamos con la primera lazada y vuelvo a repetir, voy a repetirlo varias veces para que no haya duda y lo recuerden que al empezar y también antes de la guarda, al terminar, tienen que hacer la lazada. 2 derechos, siempre es como se empieza, igual tienen que terminar, ¿sí? Ahora, a partir de aquí es donde empiezan a repetir toda la hilera, ¿verdad?
disminución simple, 5 derechos, dos puntos juntos, y acá cada vez está aumentando, que es la siguiente hoja. 1, 2, 4 derechos, y ven, acá está otra vez la repetición, lazada, un derecho, lazada y 4 derechos. Cuatro derechos, y volvemos a repetir, como les dije, desde la disminución simple. Así estamos viendo ya cómo va quedando. Hilera 18, estos 3 primeros puntos en derecho, 1, 2, 3, y a partir de ahora es cuando ya se empieza a repetir las hileras desde el 7 al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revés, 2 derechos, 7 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 derechos, y volvemos a repetir 7 revés, 2 derechos, 7 revés, 2 derechos, 7 revés, y así hasta terminar la hilera 18. Hilera 19, así estamos viendo hasta el momento del tejido, y aquí voy a volver a hacer un segundo ojal que lo vamos a volver a hacer juntos. He tejido 3 derechos, una lazada, 2 puntos juntos y un derecho, y acá ya tenemos los 6 puntos de la guarda y la lazada, que es el ojal. Ustedes el ojal lo van a hacer la separación que ustedes desean, puede ser esta misma o no, ya verán según la cantidad de botones que desean. Bien, ahora continuamos con lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, y a partir de aquí es donde se empieza a repetir la hilera desde la disminución simple. Ya estamos cerrando la hoja, ven, 3 derechos, 1, 2, 3, 2 puntos juntos, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, un derecho, lazada y 5 derechos. Vuelven a repetir desde la disminución simple hasta terminar toda esta hilera. Hilera 20, empezamos con 4 puntos en derecho, 1, 2, 3, 4, y a partir de aquí es que se empieza a repetir la hilera. 5 revés, 2, 3, 4, 5, 2 derechos, 9 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 derechos, y como les dije, vuelven a repetir desde el 5 revés. Hilera 21, empezamos con una lazada y 4 puntos en derecho, 3, 4, y acá ya estamos cerrando. Disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, ven, ahora ya queda aquí solo 3 puntos, y tejemos 6 derechos, 2, 3, 4, 5, 6, de verdad disculpen esos golpes, que es la construcción, ¿sí? Lazada, un derecho, lazada y nuevamente 6 puntos en derecho. Y no puedo grabar en otro horario
porque más tarde, bueno, la iluminación no es la misma. Bien, aquí ya continuamos la hilera nuevamente desde disminución simple. Y también podemos observar que la otra hojita ya está saliendo aquí. Hilera 22, comenzamos con 5 puntos en revés, 3, 4, 5 y a partir de aquí es donde se repite la hilera, desde 3 puntos en revés, 2 derechos, 11 revés, 1, 2, 11 revés, 2 derechos y como les dije vuelven a repetir desde el 3 revés. Así es como se están viendo estas hojas en el relieve, muy lindo, muy bonito el canesú. Ahora nos toca la hilera 23 que empezamos ya a cerrar en esta hilera las hojas, una lazada y 5 derechos. Aquí vamos a hacer una disminución doble, que será retirar estos 2 puntos sin tejer a la aguja de la derecha, tejo el que sigue y estos 2 puntos que no tejí lo levanto con ayuda de la aguja de la izquierda y montamos el punto que sí tejí. Allí. Y así es como hemos cerrado esta hoja y ahora continuamos con 7 puntos en derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí está la última, igual que esta hoja, el mismo largo de 6 lazadas, 1, 2, 3, 4, 5 y esta vendría a ser la sexta. Un derecho, lazada y 7 derechos. Y volvemos a repetir desde la disminución doble para cerrar la siguiente hoja. Recuerden que estamos manteniendo los 187 puntos hasta este momento, así que cuenten y verifiquen tener esa cantidad de puntos. Hilera 24, empezamos con 8 puntos en derecho. 1, 2, 8 y 13 puntos en revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Cinco derechos. Y vuelven a repetir desde 13 revés, 5 derechos, 13 revés, 5 derechos. Y nos vemos en la hilera 25. Aquí tengo el canesú hasta la hilera 24, que es donde hemos cerrado ya las hojas. Podemos ver que consta de 10 hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hojas y entre ellas hemos estado haciendo una hoja más. ¿Ven? Aquí podemos ver que entre hoja y hoja hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hojas entre hoja y hoja. Vamos a medir estas 24 hileras junto con el cuello y todo. Tiene 8 o 9 centímetros de largo. ¿Ven? Si tejen con lana más gruesa, obviamente el tejido va a crecer y sería para talla más grande. Acá también podemos apreciar
los dos ojales que ya hemos hecho, que esto ya ustedes se concentran en calcular cada cuánto quieren los ojales. Ahora, de estos actualmente debemos de tener 187 puntos y les quiero mostrar aquí. Vamos a hacer ahora, tenemos que cerrar esta hoja de la misma forma que cerramos esta. Va a ir aquí disminución simple, 9 derechos, 2 puntos juntos. Igual como fuimos cerrando esta hoja, siempre en el primer lado para disminuir es disminución simple, aquí van quedando menos puntos y aquí 2 puntos juntos. Y esta vez las lazadas van a estar antes y después de cada hoja. Yo se los explico así porque me parece de que pueden darse una idea mejor de cómo se va a tejer, aparte que lo vamos a hacer juntos, ¿no? Lazada aquí antes y después de la hoja. Luego aquí donde ha terminado la hoja vamos a hacer un aumento, luego el punto del centro de la hoja y otro aumento, y estaríamos aumentando de la misma forma 20 puntos. Ahora empezamos a tejer esta hilera 25. Se los he explicado de esta forma porque me parece que pueden entender mucho mejor al ir viendo también el tejido. Bien, aquí empezamos. Vamos a tejer estos 6 puntos al derecho hasta llegar al punto del centro de la hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a hacer un aumento. Pueden hacer el aumento como más les guste. Esta vez vamos a hacer de esta forma, girando y así torciendo un punto. Dejo el punto del centro en derecho y volvemos a hacer un aumento de esta forma, ¿ven? Torciendo. Ahí ya hemos aumentado 2 puntos. Tejemos estos 2 puntos más en derecho y aquí ya viene para ir cerrando esta hoja, que como les dije vamos a hacer una lazada, disminución simple, 9 puntos en derecho, dos puntos juntos, lazada y volvemos a repetir 2 derechos y aquí vuelvo a repetir el aumento. Ven, esta es la hoja, el punto del centro de esta hoja y simplemente hacemos esto. 1, dejo el punto del centro y nuevamente aumento otro punto. 2, ven, y así ustedes continúen guiándose. Ven, 2 derechos, lazada, disminución simple, los 9 derechos y 2 puntos juntos y volvemos a repetir. Empezamos con 12 puntos en derecho. Ven, acá está el punto que hemos aumentado. Ven, se nota ahí que está torcido. Vamos aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 11 puntos en revés.
11 y nuevamente tejemos acá 2, 4, 6, 8, 9 puntos en derecho, y así se va a continuar tejiendo en 11 revés, 9 derechos, 11 revés, 9 derechos. Recuerden que los 12 primeros puntos que hemos tejido en derecho solo va a ser al empezar la hilera y al terminar la hilera, nada más. Nos vemos en la siguiente hilera. Debemos de tener actualmente 207 puntos. Nuevamente estamos por la parte de adelante del tejido y vamos a empezar tejiendo hasta acá, que son 12 puntos en derecho. Doce puntos en derecho y volvemos a hacer las lazadas antes y después. Lazada, disminución simple, 7 derechos, dos puntos juntos, lazada y tejemos estos 9 puntos en derecho. Y aquí volvemos a repetir desde la primera lazada, ¿sí? A partir de esta primera lazada se vuelve a repetir todo. Recuerden que al final tiene que quedar 12 puntos en derecho, ¿sí? La misma cantidad de puntos con la que se termina, con las que se empieza, se debe de terminar. El resto es a partir de la lazada que se repite y se repite. Nos vemos. Empezamos con 13 puntos en derecho. A partir de aquí es donde se empieza a repetir la hilera, desde estos 9 puntos en revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 derechos. Y continúan repitiendo 9 revés, 11 derechos, 9 revés, 11 derechos. Hilera 29. En esta hilera 29 vamos a hacer nuevamente 18 aumentos. Vamos a hacer aquí igual entre hoja y hoja en el punto del centro, como hicimos anteriormente, un aumento, un derecho, un aumento. Y vamos a empezar con esta parte del principio, que solo será un aumento, y al final también. Eso es solo para que coincida estas partes, ¿verdad? Entonces, anoten y empezamos con 7 puntos en derecho. 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí viene el aumento. Recuerdan que es simplemente torciendo el punto. Ahí tenemos el primer aumento y ahora tejemos 6 puntos en derecho. 3, 4, 5, 6. Y a partir de aquí es las partes que se va a continuar repitiendo en la hilera. Con lazada, disminución simple, 5 derechos, 2 puntos juntos, lazada, 5 puntos en derecho, aumento,
un derecho, aumento y 5 derechos nuevamente. ¿Ven? Y terminamos y empezamos nuevamente desde la lazada. ¿Sí? Continúo. Aún sigo en la hilera 29 y estoy al final por si hay alguna duda, que recuerden que al final es siempre tal como se teje al principio. Recuerdan que esos 7 primeros puntos, aumento y luego 6 derechos, no se repiten, solo es adelante y aquí al final. Entonces he llegado aquí a tejer los 6 derechos, hago el aumento, ven, tal como en el principio, y quedarían los 7 puntos en derecho. Cuenten y verifiquen tener 225 puntos. Ven, espero que ahora sí haya quedado más clara la explicación de que hay momentos en que solo adelante y atrás se teje igual, el resto se repite y se deben de haber dado cuenta. Hilera 30 se va a repetir desde el principio con 15 puntos en derecho. Y 7 puntos en revés. Bien, esta hilera es así, 15 derechos, 7 revés, 15 derechos, 7 revés, 15 derechos, 7 revés. Quiero que observen cómo está quedando, qué lindo se ve, ven las hojas en relieve. Y poco a poco ya estamos cerrando esta hojita, ¿ven? Si en caso ustedes quisieran tejer para talla más grande y quieren aumentar una hoja más, pues pueden continuar haciendo como hemos estado haciendo en esta parte, pero lo harían acá. Esos aumentos que hemos estado haciendo de torcer un punto, pues serían ahí las lazadas, ¿ven? En el centro. Ya no lo harían porque la lazada lo reemplazaría y podrían ir haciendo. Y al terminar la tercera hoja lo harían de esta forma, ¿sí? Ya eso queda a gusto de cada uno, pero es modificar ya nuevamente el tejido y preferiría que lo hagan de esta forma, y para talla más grande simplemente cambien el grosor de lana y de aguja, que sería lo más sencillo para que respeten la misma cantidad de puntos y no haya complicación, porque como han visto, este suéter tiene muchas lazadas, disminuciones, aumentos y hay que estar contando, cada hilera es diferente, por eso para que no haya mucha complicación tratemos de respetar las mismas cantidades. O si ya eres experto, pues podrías modificarlo. También practiquen antes de empezar el suéter, practiquen las hojas, ¿sí? Ahora sí, continuamos. Esta siguiente hilera empezamos con 15 puntos en derecho. ...15 derechos, una lazada, disminución simple, 3 derechos, ven que poco a poco ya estamos cerrando, 2 puntos juntos, y también es intuitivo, ya viendo se van a ir dando cuenta cómo estamos yendo, ven, lazada y 15 derechos, y así continúen repitiendo. Hilera 32, empezamos con 16 puntos en derecho, a partir de aquí repetimos desde 5 puntos en revés. 17 puntos en derecho
y así continúan toda esta hilera. 5 revés, 17 en derecho, 5 revés, 17 en derecho, y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 33. Empezamos con 8 puntos en derecho, y en esta hilera se volverá a hacer 18 aumentos. Estos 8 puntos ya tejí, 2, 4, 6, 8, y nuevamente torcemos así para hacer un aumento y 8 puntos más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de aquí es que se va a empezar a repetir la hilera desde lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, lazada, 8 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacemos el aumento, un derecho, aumento y 8 puntos en derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Así va quedando, y ustedes ya continúen repitiendo. Recuerden que ya viendo, sé que se van a ir guiando. Siempre el aumento va a ser aquí en el medio, 8, un aumento, un derecho, aumento y 8. Hilera 34. Vamos a empezar tejiendo 18 puntos en derecho, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y 3 puntos en revés. 1, 2, 3 y 21 puntos en derecho. Entonces toda esta hilera se va a repetir desde 3 puntos en revés, 21 derecho, 3 puntos en revés, 21 derecho. Aquí tenemos el tejido. No puedo estirarlo un poquito más porque las agujas no me dan, pero más o menos aquí tienen una miradita de cómo está quedando. ¿Ven? Muy bonito se ve. Y recuerden que en estos últimos aumentos hemos hecho 18 aumentos, por lo tanto debemos de tener 243 puntos. En estas hojas, cuando hacíamos los aumentos, eran 20 porque son 10 hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora empezamos a hacer los 18 aumentos porque son 9 hojas. Entonces sería 2 aumentos por cada hoja, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hojas que tenemos aquí. Y vuelvo a repetir, debemos de tener 243 puntos. Ahora continuamos. Ya en esta parte va a ser para empezar a cerrar esta segunda hoja. Entonces nuevamente voy a tejer acá los 6 puntos de guarda. Recuerden no olvidarse de hacer los ojales. Ustedes lo van a hacer en el momento que deseen. Por ejemplo, entre ojal y ojal voy a medir para que ustedes tengan una idea. Que en mi caso tengo 5 centímetros entre ojal y ojal, o también podemos contar, ya que es en punto musgo, muy sencillo aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que vienen a ser 18 hileras entre ojal y ojal, ¿sí? Ustedes ya lo pueden hacer igual o con más o menos separación. Ahora sí, continuamos con la siguiente hilera, que es la hilera 35, y empezamos tejiendo hasta acá, que serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos en derecho,
18 y aquí vamos a cerrar la hoja tal como hicimos en la primera hoja con una lazada y disminución doble. Aquí paso estos dos sin tejer, tejo el siguiente y los dos puntos que no tejí lo levanto y montamos, y acá nuevamente lazada, y aquí tejemos todo en derecho, que serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 derechos, y así continúan repitiendo estos 21 derechos, lazada, disminución doble, lazada, 21 derechos. Hasta la hilera 35 hemos terminado de tejer con los diseños del canesú, con estas lindas hojitas, porque ya hemos cerrado aquí la segunda hoja. Debemos de mantener los 243 puntos y hasta este momento, desde que hemos empezado hasta aquí, tenemos 12 centímetros. Estos 12 centímetros pertenecerán para una talla de 6 meses a 1 año, ¿sí? Pero como yo quiero tejerlo para una talla de 2 a 3 años, necesito 15 centímetros. Por lo tanto, voy a continuar tejiendo en punto musgo hasta tener los 15 centímetros, que faltarían 3 centímetros. Y como la parte de arriba ustedes ya vieron que ha sido un poco complicado, vamos a decirlo, porque tiene muchos aumentos, disminuciones, lazadas y cada hilera es diferente y hay que estar llevando la cuenta, pues la parte de abajo he decidido hacer lo más sencillo que se pueda, que sería continuar con el punto musgo. Ahora, si alguien quiere modificar y tejer la parte de abajo con cualquier otra puntada, puede hacerlo, no hay ningún problema, ¿sí? Como les digo, ya en la parte de arriba he querido concentrarme bastante en esta puntada, y lo que es las mangas y el cuerpo lo vamos a tejer todo en punto musgo. Igual lo voy a explicar, pero para lo que es la manga y el cuerpo va a ser en un segundo tutorial que lo publicaré este viernes. Recuerden que estoy subiendo o intentando subir 2 tutoriales semanales. Hoy día es miércoles 24 de agosto, entonces para la continuación del cuerpo sería para el viernes 26 de agosto que haríamos ya la continuación de este suéter. Como les digo, yo normalmente he estado subiendo un tutorial semanal. Recuerden que soy solo una persona que diseña, edita, teje y contesta los mensajes y todo. Entonces no me da el tiempo de hacer más tutoriales, que por mí yo quisiera hacer más seguido, y hacer un tutorial más, que van a ser 2 semanales, requiere de mucho más esfuerzo de tiempo, ¿verdad? Por eso les pido que me apoyen dejando like en cada tutorial, porque de esa forma YouTube, el algoritmo de YouTube, recomienda más los tutoriales y me ayudan muchísimo con eso. También con sus suscripciones, que si aún no lo han hecho, pues los invito a suscribirse. Recuerden que todos estos tutoriales que yo muestro son totalmente gratuitos, y cuando tienen alguna duda pueden escribir. Si la pregunta no se responde en el tutorial o ya no se ha hecho antes, pues lo intento responder en los comentarios. Recuerden también que son muchísimos comentarios diarios que tengo, y vuelvo a repetir, como soy solo una persona haciendo todo esto, a veces no me da mucho tiempo en contestarlas a todas, así que en eso sí les pido mucha paciencia y comprensión, ¿sí? Y también muchísimas gracias siempre por tanto cariño, tanto apoyo por ustedes. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Voy a pasar todos este tejido a unas agujas más largas para poder extender y que lo vean mejor, y continuar tejiendo estos 3 centímetros para completar los 15 centímetros para la talla de 2 a 3 años. También les voy a dejar indicado, en caso quieran continuar tejiendo para tallas más grandes, pero eso ya estará en el siguiente tutorial, como les digo, del viernes 26 de agosto. Bien, hasta este momento he tejido tal como les he indicado,
los 3 centímetros en punto musgo, manteniendo la misma cantidad de puntos, que son 243 puntos. Recuerden que desde que hemos empezado hasta aquí tengo 15 centímetros y sería para la talla de 2 a 3 años. Me atrevo a decir que si tejen un centímetro más en punto musgo, o sea, tener 16 centímetros, manteniendo la misma cantidad de puntos, pueden continuar haciendo el suéter sin ningún aumento, ¿sí? Quiere decir que con 16 centímetros que tejan, 243 puntos para talla de 3 a 4 años, y serían las mismas instrucciones que esta de 2 a 3 años. Lo único que va a variar será el largo de las mangas y el largo del cuerpo, es lo único. Bien, y si quieres ver cómo terminamos este suéter, cómo hacemos la distribución de manga, delantero, espalda, cómo tejemos las mangas, porque las mangas voy a hacer una continuación de estas mismas hojas. Y si quieres ver cómo los hacemos, cómo hacemos el cuerpo, y voy a hablar también de algunas tallas para modificarlo para otras tallas para niños un poco más grande. Si quieres ver eso, no olvides de marcar la campana de notificaciones para que les llegue un aviso cuando suba la segunda parte o cuando publique cualquier otro tutorial. Recuerden dejar... Y espero que te haya gustado este lindo suéter con canesú en hojas en relieve. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.